Buenas tardes, hermanas. Vamos a reflexionar en esta tarde acerca de un pasaje bastante interesante e inclusive en algún punto de la historia un poco controversial. Es Primera a los Corintios, el capítulo 14, los versículos del 12 al 19. Y es interesante porque en estos pasajes se habla de algo muy... eh, un poco difícil de entender a nuestro contexto porque se habla de el espíritu. Hay que entender primeramente que la carta a los Corintios está dirigida a una población que entendía y conocía las cosas como, vaya, se les habían enseñado sus grandes maestros. Y ellos tienen una palabrita que va a ser bastante importante entenderla del modo en que la entendía el pueblo de Corinto, como del mismo modo en que la entendía el apóstol Pablo, que es el que escribe la carta, para poder adentrarnos un poco más en lo que qué quiere realmente decir el apóstol Pablo en estos puntos. Y el versículo 12, perdón, del capítulo 14 dice, del mismo modo también ustedes por cuanto tienen celo por los dones del Espíritu. Y es la primera vez que aparece, bueno, la primera ocasión que lo menciona, estos pasajes que estamos reflexionando, la palabra espíritu. Y esta palabra que es neuma en griego, tiene que ver con el aire, con aquello inmaterial, con aquello que no se puede ver. Pero lo interesante es que para el griego, para la gente de esa época, Corinto, que es una ciudad precisamente de Grecia, para ellos significaba lo interior, lo que está adentro, no aquello que puedes ver con tus ojos o tocar, no es algo sensitivo, sino el espíritu tenía que ver como con esa parte inmaterial, ese aire que está dentro de ti y que te conecta con la divinidad. En el contexto de la ciudad de Corinto es bastante interesante porque allí se da una sarta de cosas culturales muy pecaminosas para nuestro punto de vista. En la ciudad de Corinto era una ciudad que se caracterizaba porque era lo peor de la Grecia antigua. Allí se cometía toda clase de fechorías de manera legal, inclusive había una manera de adorar a los dioses en el Acrocorinto, que era el templo más grande de Corinto, que estaba dedicado exclusivamente para la adoración a la diosa de la fertilidad, que era Afrodita. Y la manera curiosa es que la gente iba a ofrecer sus oraciones y sacrificios a sus dioses, pero era una manera muy peculiar porque habían sacerdotisas, que la palabra que se utilizaba en ese tiempo era hetera, que es a las prostitutas sagradas, digámoslo así, porque la gente iba y tenía relaciones sexuales con estas sacerdotisas a manera de ofrenda y ofrecer culto a su dios. Entonces la gente de Corinto vivía como metida, digámoslo así, muy adentrada en sí misma, porque ellos pensaban que la forma en la cual se podía orar y estar en comunión con Dios no importaba el que hiciera, sino con la mentalidad, digámoslo así, con la voluntad y el espíritu con el que se hacían las cosas. Pero es algo muy contrastante con el mundo hebreo y Pablo, que es el escritor de Primera Corintios, viene de toda una cultura hebrea que se entienden las cosas de manera distinta. Para ellos lo importante es el exteriorizar, es decir, lo que puedes ver, lo que puedes sentir, tocar. Los hebreos son muy, por llamarlo de alguna manera, muy visibles, es decir, que te vean orando, que te vean haciendo cosas. Es más importante aquel que obedece, aunque en el interior no sepas qué es lo que estás sintiendo. Y esta parte en la oración es interesante porque aquí se puede ver claramente los dos choques culturales. Uno, en el cual se está hablando, por ejemplo, de la oración y el apóstol Pablo dice, cuando tú ores, habla en una lengua que todos puedan entender, porque el griego dice, no me importa lo que está afuera, lo que esté pasando, sino cómo yo me sienta, cómo yo pueda estar adorando a mi Dios. Si aquel no me entiende, si el que tengo enfrente no tiene ni idea de lo que estoy haciendo, no lo comprende, no es mi problema. Y es curioso porque el hebreo, no, al hebreo, por ejemplo, encontramos pasajes en la escritura como dice, no seas como el fariseo que quiere ser visto por la gente, ¿no? Como
el hebreo está acostumbrado o tiene una visión, una manera de pensar más visible, ¿no? No tanto lo que sientas. Y en nuestra cultura occidental podemos caer un poquito más de ese lado eh, griego, ¿no? No importa qué hagas, hermano, lo que tú sientas, cómo te relaciones con el Señor. Pero aquí la Escritura nos va a romper ese dualismo, esa idea de o lo interno o lo externo, sino que va a mezclar ambas cosas, porque la respuesta de la Escritura es que Dios gobierna tanto en lo interior como en el exterior, y ambas son parte de un todo, ¿no? De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, no está separando el corazón y la boca, sino que está poniendo a ambas cosas como una sola misma. Y este es el sentir del apóstol Pablo. Él dice, si yo hablase, yo hablo más lenguas que cualquier otro de ustedes, pero yo no las voy a hablar cuando no hay gente que me pueda entender, porque no podrán ser edificados con mi oración. Y aquí cabe aclarar, haciendo un paréntesis, que no se trata de algún idioma extraño o raro o de otro mundo, sino se refiere a idiomas comunes, ¿no? De la gente. En ese caso ellos eran griegos y hablaban griego, ¿no? Pero él no se iba a poner a hablar en arameo porque evidentemente nadie iba a entender su oración. Y eso es lo que él estaba diciendo. El apóstol Pablo no solo habla griego, sino por su ascendencia hebrea, él habla arameo y muy seguramente también hebreo porque leía la escritura, ¿no? Leía la Tanaj, y él dice, evidentemente yo tengo más conocimientos de idiomas que cualquiera de ustedes y puedo hablar y orar en otros idiomas, pero no tiene sentido si ustedes no pueden comprender lo que yo estoy diciendo. Porque no solo se trata de sentirme bien, de hacerme tener una comunión muy interna con Dios, sino que esa comunión y esa expresión con mi Dios se pueda dar. Hoy pasamos momentos bastante complicados, ¿no? En nuestra sociedad. Hoy no tenemos una figura externa que es el templo al cual podemos ir y orar y reunirnos con nuestros hermanos. Y tal pareciera que toda nuestra comunión con el Señor debe ser interiorizada, ¿no? Que yo me levanto muy de mañana y hago mi oración y sé que estoy bien con el Señor y sé que tengo mi devocional o sigo las transmisiones, ¿no? En Facebook que hacen las iglesias o la iglesia Getsemaní que está haciendo los cultos de Semana Santa. Pero podríamos caer inclusive en este aspecto como los corintios, ¿no? De sentirnos muy interiorizados, de yo mantengo mi relación con el Señor sin importar el exterior. Y esto es lo que nos invita a esta reflexión del pasaje de 1 Corintios, de que oremos con el Espíritu. Pero ¿qué es el Espíritu? No solo entendido desde el punto de vista griego, que es el neuma, el interiorizado, esa parte que nos conecta en eh, la palabra psique, en nuestra alma, en nuestro interior, sino también desde el punto de vista hebreo, que significa el meter aire para exhalar aire, el poder tomar de afuera para llenarme y poder sacar, el poder llenar mi interior, pero también dar testimonio de eso. Y esa es la palabra que se traduce también como vida. Orar con la vida. ¿Cómo oramos con el Espíritu? ¿Cómo oramos viviendo? ¿Cómo tenemos una comunión cercana con el Señor viviendo? Esa es la gran pregunta. Haciendo cosas de buena manera, de buen corazón, nos alimenta nuestra vida, pero también damos testimonio. Y esta es la parte que quiere enseñar el apóstol Pablo. En nuestra comunión que hoy tenemos con el Señor, en la cual no podemos exteriorizar y dar testimonio a las demás personas de que podemos ir a la iglesia, de que estamos en comunión con nuestros hermanos, hoy podemos hacer todas nuestras actividades con un buen deseo de alabar a nuestro Dios, pero también que beneficie y ayude a nuestros hermanos con los cuales estamos pasando esta cuarentena desde nuestra casa. Cómo podemos bendecir a nuestra propia familia, cómo podemos incrementar su relación interior con el Señor
a maneras exteriores. Si yo tomo, no sé, los domingos o un día, una hora cada día y hago mi devocional con mi familia, no solo estoy interiorizando mi relación con Dios, sino también estoy siendo de bendición. Y es a lo que hoy nos invita, podamos tener una cuarentena y una espera de todo este proceso que estamos pasando como mexicanos de una manera saludable, de una manera sana, pero también de una manera que bendiga, que podamos ser de testimonio, que realmente podamos orar con toda nuestra vida, no solo deseando bonitas cosas, no solo incrementando nuestro conocimiento del Señor, sino también poder compartir. Cada uno de nosotros vive y convive con ciertas personas de manera individual y muy peculiar, pero lo que nos invita a la Escritura es que con esas personas hoy podamos ser de mucha más bendición que solamente desearle lo mejor de nuestro corazón, desde orar no solamente por esa persona en mi tiempo devocional, sino que también esa persona sepa que cuenta conmigo, saber hacerles notar a esas personas con las cuales estamos cercanas que no solo oramos por ellas, sino que también nos preocupamos, como no sé, los que son madres de casa, haciendo buena comida, deliciosa, una buena charla con los abuelos, una buena charla con los hijos. No solo el hecho de orar, sino que ambas cosas se puedan conjuntar. Esto es lo que nos invita el apóstol Pablo en estos pasajes. El versículo 15 dice, ¿qué pues haré? Oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Es decir, no solo sentiré bonito al orar, sino que también pensaré las cosas que estoy orando. Pero también escribe, dice, cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. No solo alabaré a Dios de manera interna, sino también tengo que expresar, tengo que exteriorizar mi alabanza. Tenemos que llenarnos del Señor, pero no llenarnos para hincharnos de Dios, sino llenarnos para compartir más del Señor. ¿Podemos orar realmente en el Espíritu? Esa es la gran pregunta, porque orar en el Espíritu no se queda aquí, sino que me cargo tanto del Señor que lo único que puedo sacar de mí es ese Dios de vida. Comparte vida, porque tú te has llenado de vida. Dios te guarde, Dios te bendiga y en verdad vive y ora. La palabra oración significa comunión. Ten una comunión con el Señor de manera que tú seas alimentado, pero que también tú seas de bendición para todo aquel que está cercano a ti.